Estás escuchando De piel a cabeza. Un recorrido por tu salud con Ana y Rosa Molina. Porque sabemos que el conocimiento es la mejor medicina. Bueno, no os podéis imaginar el pedazo de episodio que tenemos preparado hoy, porque estamos aquí con una amiga mía. Amiga mía, compañera mía y además de plena actualidad mía. No, pero era amiga mía de toda la vida, era mi amiga de la carrera. Lo que pasa es que yo llevo 20 años sin verla y en estos 20 años se ha hecho más amiga de Rosa. No me lo puedo creer. La estás cosificando. Es verdad. Qué peligro tiene, porque aquí donde la tenemos, ahora os la presentaremos, tenemos aquí a Patricia Gracia, que ahora es psiquiatra y bueno, vamos a hablar de un temazo, ¿verdad? Ahora desde hace 20 años ya, ¿eh? Ya, pero yo sigo anclada en el pasado. Y vamos a hablar de un tema súper bonito, porque es cómo vivir una vida, ¿no? Quizá más plena o mejor, teniendo presente la muerte. Un tema que muchas veces es tabú, ¿verdad, Patri? Exactamente. Vamos, yo venía pensando que venía con mi amiga de la carrera, influencer, a hacer un super podcast hablando de un temazo, ¿no? Y reflexionando, ¿no? No nos veíamos desde la carrera. La última vez recuerdo estar de jóvenes con la piel tersa en la foto del paso de Ecuador o del fin de carrera, y de repente nos encontramos 20 años más tarde para hablar de la muerte. Y es que hemos dejado ya de crecer, ¿no? Y parece que estamos empezando a envejecer, ¿no? Nos vimos por última vez en un paso de Ecuador y ahora nos vemos en el Ecuador de la vida. Exactamente, ahí estamos. No, pero es muy bonito, sí. La verdad es que ahora estamos un poquito más cerca de la muerte, eso también es verdad. O sea que... Bueno, en el Ecuador nos hace sentir mejor, porque de momento utilizaremos el bálsamo de Schopenhauer que dice en El arte de sobrevivir que esta es la etapa buena de la vida, donde de verdad empezamos a repasar, ¿no? Todo lo que ya hemos ido creando con más serenidad, ¿no? Con lo cual nos vamos a consolar con eso. No, y no es consolar, es que es verdad que estamos en una época muy de hecho, hace poco hablábamos en este podcast de que muchas veces felicidad es igual a serenidad, ¿no? A ese estado de ataraxia que decían los estoicos, y yo creo que es un poco verdad. Pero bueno. Ha dicho Patricia a repasar, pues vamos a repasar los inicios de Patricia. Eso. Y si empezamos desde el inicio, entonces tengo que hablar yo porque era amiga mía primero. Entonces, yo a Patricia la conocí en la carrera. Aquí donde la veis, bueno, no la veis, la escucháis, es la persona más brillante que jamás vais a conocer. Y yo soy un poco aduladora, pero esta vez Rosa sabe que hablo de verdad. O sea, tenéis aquí a la persona más brillante de toda mi carrera. Yo me he estudiado toda la carrera de medicina gracias a los apuntes de esta mujer, que por cierto no tomaba apuntes, tomaba esquemas gráficos. Yo no sé cómo pude estudiar, porque como tiene ese cerebro tan privilegiado, ella escribía en modo jeroglífico, pero al final sus compañeros de clase aprendimos a descifrar esos apuntes. Y creo que, bueno, en vez de preguntarle cuántas matrículas de honor sacó en la carrera, le voy a preguntar si hubo alguna asignatura en la que no sacase matrícula de honor. ¿Hay alguna asignatura que no sacaras matrícula de honor, Yo solo Patri? tengo que añadir que Ana siempre tenía fama de exagerada, ¿eh? Sí, hombre, eso lo saben nuestros Lo saben los escuchantes ya. Pero esta vez es verdad, yo doy fe que no es así. esta vez no es exagerada. No, lo que lo exagera es que la doctora Ana Molina era muy brillante también, no se quedaba atrás, sí. Ojo. Pero comparada con Patri, ya no os digo que exagera, no exagera en mi letra que me traducían mis propios amigos. Es verdad, a veces teníamos que traducir, le decía, chicos, aquí que he puesto, y unos compañeros nuestros, ¿verdad? Diego Malón y Judith Millastre le decían, oye, que esto significa, Patri, esto que has puesto significa esto. Pero bueno, ahora os dejo la presentación. Estoy poniendo una abuela de cebolleta, ¿eh? Sí, venga, estamos en modo abuela cebollita, como dice Cristina Mitre. Voy a dejar que Rosa la presente de verdad. Yo tenía estas ganas de presentarla de lo que yo quería y recordaba de la carrera, pero Rosa, que ahora es compañera suya psiquiatra también, os la presenta como Dios manda. Bueno, como Dios manda, ¿no? Que todo esto forma parte, ¿verdad? Ahora dicen, ¿y tú de quién nuestro eres? libro vital. Efectivamente. Pues nada, yo coincidí, llevamos coincidiendo en psiquiatría ya muchos años, pero lo cierto es que últimamente estamos coincidiendo más que nunca, porque... Gracias a las redes. Efectivamente, gracias a las redes sociales y al campo de la psicogeriatría que ahora os contaremos. Este es uno de los ángeles de las redes. Que eso es. Contaba esta hemos mañana hablado de Rosa. ángeles y demonios. Hemos tenido una jornada aquí en la Comunidad de Madrid sobre, bueno, pues hemos hablado de adicciones sin sustancia, ¿verdad? Ha sido una jornada muy interesante y, por supuesto, había que hablar de redes sociales. Y han venido también, ¿verdad?, el equipo de ADCOM, del Hospital Gregorio Marañón, que estaba a punto de
arrastrar a los 3 ponentes, a Ignacio Cibeira, a Marisol Roncero y a Ricardo, a que se vinieran aquí a grabar también el podcast, pero no ha sido posible, era demasiada improvisación. Pero bueno, vamos a seguir contigo, Patricia, psiquiatra, te formaste en el Hospital Clínico de Zaragoza y actualmente trabajas en el Hospital Miguel Servet. Eres profesora asociada en la Universidad de Zaragoza, hiciste tu tesis en depresión y demencia. Y bueno, sigues haciendo, ¿no? Estás muy activa en investigación, sobre todo en el campo de la psicogeriatría. Actualmente, de hecho, pertenece a la Junta Directiva de la Sociedad Española de Psicogeriatría. Y bueno, una parte muy novedosa, interesante y especial es que también está muy activa en redes sociales, es ilustradora y trata de transmitirnos conceptos importantes de la salud mental a través de la imagen. ¿Cómo se llama su cuenta? Es Patricia... Neuropsiquiatría ZGZ, es que soy así de poco marketingiana, es me va. ZGZ zaragozana, por si no lo habíais pillado. Zaragoza. O sea, ¿De Zaragoza? Psiquiatría ZGZ. Jodo. Jodo, maño. También tengo que suavizar un poco a Rosa, que es verdad que el tema de la ilustración, desde que descubrí el movimiento de la medicina gráfica, me pareció una herramienta potentísimo, ¿no? para conceptos que llegan directos al lóbulo derecho del cerebro, ¿no? E impactan o tienen mucho más impacto transformador y de hace 2 años a esta parte me dedico a hacer monigotillos e intentar que transmitan cosas, ¿no? Pero bueno, en ello estoy con mucha ilusión, así que Nada, allí me seguidle tenéis. porque os va a gustar sin duda. Oye, Patri, ¿y alguna cosa más de la que nos hayamos olvidado? Porque Patri, como siempre, además es otro culo inquieto y está metido en 1000 cosas. Además de la medicina gráfica, me has hablado algo de filosofía y... Bueno, ese es mi próximo proyecto, ¿no? Ah. Pero bueno, claro, al final el problema de apasionarse con todo es que acabamos en modo casi colapso, ¿no? Y hay que ir soltando cosas Muy bien. para poder dedicarnos a cosas nuevas. Pero bueno, este podcast de hoy es bastante introductorio de esto, de hecho, ¿no? Qué bien. Es un verdad, tema vamos mucho a más filosofar. existencial y filosófico. Es verdad, es verdad, es verdad. Vamos a filosofar un poco. Pues venga, si quieres, vamos a comenzar ya con el tema de hoy. ¿Por dónde abrimos este melón, con perdón? Porque es importante hablar de la muerte desde nuestra salud mental. Claro. A ver, parece que la muerte es algo que no nos afecta y sobre todo durante la primera mitad de la vida no pensamos en ella, ¿no? Pero hay muchas cosas de nuestra vida cotidiana en las que la muerte está latente al menos, ¿no? Aunque no la pensemos consciente, por ejemplo, a la hora de decidir o de elegir, ¿no? Porque cada elección, cada decisión supone una renuncia, ¿no? Claro, cuando somos jóvenes tenemos un abanico de posibilidades muy amplio. Cuando estamos en el instituto, ¿qué carrera vas a escoger? Que eso va a determinar hacia dónde va tu futuro. Después de cada carrera, en nuestro caso en medicina, ¿qué especialidad? ¿Y a qué ciudad vas a vivir? O sea, de jóvenes, pues tienes un abanico de posibilidades hacia los que tu vida se va a encaminar según la decisión que tomes, ¿no? Y lo que estamos viendo ahora, o la sensación que yo tengo ahora respecto a las nuevas generaciones, cuando esa falta de compromiso o de decisión también es esa angustia de renunciar, ¿no? O de aproximarse hacia la muerte, que es la imposibilidad de más posibilidades, ¿no? Según dijo Heidegger, esto no lo digo yo. La imposibilidad de más posibilidades. Es que es verdad, qué potente esto, porque yo creo que nunca siempre he pensado que había que tener presente la muerte para vivir mejor, pero es como dice Patri, hasta para decidir mejor es bueno tener presente la muerte. Y es que es un tabú social absoluto, lo evitamos y lo seguimos evitando. De hecho, yo misma cuando me propusisteis hablar de la muerte en este episodio decía, yo pensaba para adentro, bueno, ya le daré yo la vuelta para que terminen hablando de la vida, pero no, es que es súper importante eso. Bueno, es que estamos hablando de la vida. Exacto, de la vida auténtica, que ya nos adelantamos, ¿no? Cuéntanos un poco de la vida auténtica. ya que estamos. Claro, es que hablábamos de estas experiencias, a veces una propia decisión trascendental en tu vida, ¿no? Puede abrirnos a esa crisis, ¿no? Yo no sé si Rosa tiene esa sensación también. Muchas veces personas en la consulta que no tienen ninguna patología, pero están en un momento de su vida de toma de decisiones y hay un malestar asociado a esa dificultad para decidir hacia dónde voy, ¿no? Cuál es el paso siguiente, ese precipicio que sienten, ¿no? Y a veces, claro, es que eso puede ser una experiencia de despertar también, una decisión o ya una experiencia de despertar total, es cuando algún familiar próximo muere, incluso cuando mueren nuestros progenitores, porque de alguna manera sentimos que está la muerte más cerca, o cuando vivimos una amenaza por una enfermedad grave o un accidente de muerte que muchas veces pues, te hace cuestionarte, ¿no? la transitoriedad de todo y te puede hacer cambiar hacia una vida más auténtica, como decíamos, ¿no? Sí, a mí me encanta el concepto ¿no? De experiencia de despertar, porque como a veces vamos, ¿no? Como decíamos esta mañana en las jornadas, sedados, y ahora más que nunca, y sedados pues hasta, ¿no? Por esta tecnología que nos invade,
eso, lo que tú has dicho, ¿no? Grandes pérdidas o la enfermedad, el tomar contacto con nuestra propia vulnerabilidad hace como que despertemos, ¿no? Ese estado de ensoñación en el que estamos y no sé, ¿no? Y digamos, oye, pues vamos a vivir mejor, ¿no? De una manera más auténtica. De hecho, Rosa, tú le llamaste una vez, creo recordar, experiencia emocional correctiva, ¿no? Me dijiste una vez cuando algo... Eso tiene que ver más Sí, con la no, terapia. esto no tanto, Eso, sí. tiene que ver más con la terapia, con que los pacientes en terapia de alguna manera tienen una relación o pueden establecer un vínculo emocional contigo, terapéutico, que hace que corrija, ¿no? Se refiere más un poquito a eso. Pero se refiere sobre todo, claro, hablábamos de redes y cómo nos hacen estar en esa vida cotidiana en la que andamos como en rueda de hámster, ¿no? De una cosa a otra, de lado a lado, como locos. Rosa nos hablaba esta mañana de la serie de Black Mirror. Y en concreto hablábamos ayer del capítulo de Caída en picado, donde refleja fenomenal, ¿no? Cómo vivimos condicionados por los likes, ¿no? Porque esta serie, como nos contaba Rosa, refleja el futuro, pero de una manera que nos podemos sentir totalmente identificados, ¿no? Y cómo... Sí, que resonaba mucho, ¿no? Ese capítulo resuena mucho Claro, con lo que estamos viviendo a día de hoy. nos ponen los pelos de punta, porque al final vivimos un poco fijándonos en si nos han visto, o sea, por ese prestigio, ¿no? Por esas apariencias, por lo que tenemos, ¿no? Y no tanto por lo que somos, ¿no? Y ahí viene esa vida auténtica, ¿no? Porque ¿qué somos? Tampoco tenemos que definirnos o encorsetarnos en una definición. Lo que somos no es tanto un pensamiento racional que tengamos que decir qué somos, ¿no? Ese sentido de la vida no se busca ni se explica, se encuentra, ¿no? Es mucho más... y si no lo encontramos, ¿y cómo se encuentra? ¿Qué nos guía para encontrarlo? Nuestra conciencia, ¿no? Nuestra conciencia, que hablamos de conciencia en el ámbito médico habitualmente por el estar consciente o no, sería lo contrario a estar en coma, pero la conciencia es mucho más. La conciencia es la que nos hace monitorizar la actividad de nuestra mente, pero también ese yo nuestro, ese yo espiritual, ¿no? Hay un libro de Mark, ahora os lo digo que yo en esto tengo problemas graves, de Gabriel Marcus, que se dice Yo no soy mi cerebro, que habla, que es un libro divulgativo y que habla mucho de la conciencia y de cómo nuestro yo no es ese cerebro, y eso nos aleja un poco del biologicismo puro y duro. Necesitamos el cerebro, por supuesto, para ser. Sin el cerebro, sin la actividad cerebral no somos, ¿no? Pero somos más allá, ¿no? Y ese yo espiritual, cuando hablamos de yo espiritual no hablamos de religión. Cuando hablamos de espiritual, ahora la gente piensa en religión y el yo espiritual es también el amor. El amor no solamente el amor romántico, el amor de cuando hacemos algo con pasión o hacemos algo en la entrega a los demás, ¿no? O también en el arte o en la creatividad, ¿no? También hay amor. Entonces, ese ser consciente, ¿no? Es lo que nos guía en el sentido de nuestra vida, ¿no? Lo contrario sería un conformismo social, el ser como nos dictan la sociedad, o bien en las sociedades occidentales como un conformismo, o bien como un totalitarismo en las sociedades orientales. Todo esto que estoy contando tan bonito lo dice Yalom en su libro Mirar al sol o terapia existencial, Irving Yalom, que es de donde... ¿no? Que además es un autor que lo puede leer todo el mundo, ¿no? Sí, sobre todo el libro Mirar al sol, en el que habla de la muerte de una forma muy divulgativa, es un libro muy recomendable donde muchas de estas ideas las desarrolla, y vamos, es ultra recomendable porque también es una experiencia de despertar, ¿no? El tomar conciencia de todo esto. Pero bueno, cuando hablábamos de una vida auténtica, también tenemos que hablar de una vida responsable, ¿no? Porque al final, no sé, igual ya digo que yo estoy en modo abuela cebolleta porque es verdad que dices, bueno, la gente, y eso en consulta me pasa mucho, ¿no? Como que no se responsabiliza de sus decisiones, y hablábamos como esa ambivalencia en la que dice la sociedad, pues los psiquiatras nos controlan, luego sin embargo cuando se hace algo o se interviene de cualquier manera, pues es que no me controlaron y me dejaron decidir, y entonces pues me he equivocado, me han dejado equivocarme, ¿no? Y es que eso refleja ese miedo a la libertad del que hablaba Fromm, ¿no? Y esa dificultad para asumir responsabilidades sobre lo que hacemos, ¿no? Y es que al final todos somos responsables de lo que hacemos hasta que no se demuestre lo contrario, ¿no? Claro, qué bueno. Entonces eso es verdad que es algo que con lo que lidiamos cada día, y que el ser auténtico implica responsabilidad, implica toma de decisiones e implica escucharnos a nosotros mismos y dejarnos guiar más por lo que nos dicte nuestra conciencia y no tanto por lo que dicten los demás, ¿no?
Qué bueno, Patri, nada, 2 apuntes de lo que has dicho, que es súper interesante, además, qué pozo de sabiduría, Dios mío. Por un lado, todo lo que creo que en el podcast lo hemos hablado alguna vez, ¿verdad? De cómo la próxima inteligencia que se nos viene, o que yo creo que va a estar de moda, va a ser la espiritual. Tuvimos la inteligencia emocional, ¿verdad? De Goleman, luego vino la inteligencia social, y yo creo que nos viene la inteligencia espiritual porque un poco con el fracaso, no fracaso, pero es verdad que la religión ya no tiene quizá no tanto seguimiento como antes, entonces la gente está buscando respuestas en otros lugares, ¿no? Y esto que nos contabas tú de esa espiritualidad yo creo que es muy necesario y está calando cada vez más, y me gusta mucho esa referencia al amor, ¿no? Como espiritualidad, a la creatividad y a un montón de cosas más que muchas veces nos relacionamos con lo espiritual. Y luego, por otro lado, de lo que decía Rosa, también un apunte que efectivamente hoy en día ya se habla, por un lado, del capital económico, que es lo que mueve el mundo, el dinero muchas veces, pero también se habla mucho del capital social. Como en el futuro esos likes, ese capital social es una forma más de, bueno, pues de moneda de cambio, ¿no? Entre comillas, no deja de ser un capital más. Entonces, lleváis toda la razón, pero da mucho miedo. Sí. Luego, también en relación a eso que comentabas, bueno, lo del amor lo cuenta muy bien, además es un libro también divulgativo de Erich Fromm, El arte de amar, ¿no? Y habla un poquito de eso. Y luego este sí que es un libro más técnico de Viktor Frankl. Viktor Frankl es un psiquiatra que el libro más famoso es el... La pandemia lo petó. O sea, sí, El hombre en busca de sentido. Ya fue. Oye, es un libro muy Sí. reconocido, pero fue curioso cómo en la pandemia se hizo otra vez, ¿no? Bueno, Viral. otra vez, es que no sé si se puede decir eso, pero bueno, pues para los más jóvenes se hizo viral, ¿no? Una cosa, estaba entre los primeros de ventas de Amazon durante un montón de meses. Claro, yo creo que sería obligado. A ver, él habla de alguna manera, y ya lo comparte esa opinión, ¿no? El que cómo incluso en las circunstancias más adversas de la vida sí, podemos encontrar un sentido para vivir, que es lo que nos hace seguir adelante, ¿no? Y claro, él narra su experiencia en campo de concentración, ¿no? Que yo siempre digo, yo en esa situación creo que no viviría ni 2 horas, creo que saldría que me mataran como conejo, porque de verdad que yo me siento incapaz de sobrevivir a eso, ¿no? A esas condiciones. Entonces, pero él hablaba un poco de todo eso, ¿no? Y creo que es muy importante leerles porque nos da mucho que pensar. Y hablabas de eso de la espiritualidad y cómo se han perdido esos valores que ahora estamos rescatando incluso desde la psiquiatría. Hay una corriente ahora que se llama psiquiatría en activa, lo que pasa es que todavía no tiene ningún texto en castellano, que habla un poquito de cómo para ser o para desarrollarnos nos desarrollamos en conexión con el otro, ¿no? Y eso es lo que nos facilita desarrollar nuestras capacidades mentales. Sí, no puede haber un yo sin un otro, Eso ¿no? es, O sea, en realidad eso es. somos mínimo 2 cerebros, ¿no? Claro. Interactuando. Y 2 cuerpos. Y dentro de esa corriente de la psiquiatría en activa es donde yo vi que hablamos mucho ahora ya, creo que seas de la corriente que seas, todo el mundo habla de que en la enfermedad mental hay factores biológicos, psicológicos y sociales, pero que de los espirituales no solemos hablar, y que esa espiritualidad, y hoy todo lo que estamos comentando lo demuestra, ¿no? Pues tiene mucho que ver con la salud mental, ¿no? Esos miedos, esas angustias, ¿no? A la muerte en concreto, que es el tema de hoy, ¿no? Oh, sin duda. Oye, y yo pensando, eso nos has mencionado, por tanto, la responsabilidad, la conciencia, y yo creo que podemos nombrar aquí como más elementos, ¿no? No sé si, o sea, cuestiones como la propia autorrealización. Claro, de hecho, la autorrealización ahora parece una palabra de moda, como felicidad o como autoestima o esas cosas, ¿no? Ahora casi me pareció interesante incluir ese punto porque al final dentro de esa psicología positiva de tenemos que sacar la mejor versión de nosotros mismos, ¿no? De taza Mr. Wonderful, pero no estamos hablando de esa autorrealización, ¿vale? Estamos hablando más de cumplir contigo mismo, ¿no? Como Nietzsche, hay una frase de Nietzsche que tomé nota para señalar, porque Nietzsche decía, cumple contigo mismo, realiza tu potencial y solo entonces mueres sin lamentarlo, ¿no? Toma ya. Y estaba pensando que, claro, en el fondo este tipo de frases es que se tiende un poquito a descontextualizarlas, ¿no? Que también estos mensajes que, oye, pobre Mr. Wonderful, que siempre se le pone de ejemplo, pero es verdad que, oye, Mr. Wonderful ha hecho mucho bien, ¿eh? Sí, a ver, como dice mucho Víctor Amat, en redes, para el que le sirva el mensaje positivo, está fenomenal, ¿no? Sí, yo reconozco aquí públicamente que yo leía a Paulo Coelho. yo me lo he leído todo. Todo lo de Paulo Coelho, luego todos los del Secreto y todos estos que vinieron también de moda. Me
sentó muy bien. Sí, hay que empezar por algún sitio. Claro. No puedes empezar por los libros que leéis vosotras. Yo lo intenté, pero dije, voy a empezar por aquí y ya luego iré leyendo cosas que me recomienda mi hermana. Todo psiquiatra, he leído autoayuda antes de ser psiquiatra y luego ya se ha metido en materia dura. Pero bueno, la cuestión es que sienta bien o puede ayudar en un momento en el que estamos en sintonía con eso y no tenemos un problema de salud mental, y mucho menos un trastorno, ¿no? Pero que el problema para una persona que lo está pasando mal o una persona que se siente mal porque toca sentirse mal, pues bueno, esos mensajes de tienes que estar bien, pues les hace luchar contra ese estar bien que no pueden ni deben también, ¿no? Que también tenemos que permitir que el que esté mal y no pasa nada tampoco, ¿no? Que sobre todo yo creo que el problema es la industrialización de la felicidad y de la monetización, ¿no? Que al final, que yo no tengo nada en contra de que la gente se gane la vida y sobre todo si tienen ideas creativas, pero claro que al final hemos industrializado la teoría de la mente, la felicidad y todas las cosas y todo lo que... A ver, luego igual va a pasar con la espiritualidad probablemente, como decía. Pero bueno, la cuestión es que evidentemente pues todo sacado de contexto, aunque parta de una buena idea y que puede ayudar a mucha gente que entre en sintonía con eso, lo cual está genial, pero que no sirve para todos, que todo no vale para todos y menos si estás pasando por un momento difícil de tu vida o por problemas o trastornos de salud mental, ¿no? Claro. No, y que muchas veces que no todo depende de ti, que muchas veces estos mensajes positivos al final es como, venga, estás mal porque quieres, tú puedes, no, a veces no puedes, puedes aunque por más que quieras. Entonces ahí está el problema, ¿no? El poner el locus de control en uno mismo siempre. No se puede. Que no, hay que banalizarla, ¿no? Pero bueno, es que está claro que estos mensajes, es que tampoco es que el que los ideó dijo, venga, esto para la esquizofrenia o para, ¿no? Hay que decir que el que lo ideó, pues a lo mejor hasta para él mismo o para ella misma. Lo que pasa es que luego la propia sociedad es la que coge e industrializa esto, ¿no? O lo hace masivo y lo reduce y lo quiere aplicar a todo, ¿no? O sea que somos nosotros, ¿no? Como parte de la sociedad los que debemos hacer un buen uso de esto, saber cuándo se puede aplicar, cuándo aplica y cuándo no. Es decir, estos mensajes, pues a lo mejor una persona en un cuadro de trastorno depresivo mayor, pues no aplica, ¿no? Sí, porque además que ahora todo el mundo habla de salud mental, pero hablan de una salud mental que hablan más de emociones. Es que mi sensación es que ahora están hablando del mundo emocional más que de la salud mental. ¿No? Entonces, claro, aplicado, o sea, la verdad que sí, se habla de depresión, pero como no se reconoce lo que es una depresión de verdad, pues al final acaban dando estos consejos a una persona con depresión que todo lo que hacen es perjudicarle más porque ya bastante culpable se siente de no estar como es y no poder hacer las cosas, ¿no? Bueno, de hecho, yo recientemente, hoy hemos hablado de este libro de Mal Estamos, de Marta Carmona y de Javier Padilla, que se lo regalé aquí a la otra Ana Molina, y que, por cierto, aquí les lanzo una invitación a ellos, que son psiquiatra y médico de familia, para el año que viene, que les tenemos que fichar para el seminario de neurociencia clínica, porque vamos a hablar de todo este malestar, efectivamente, que muchas veces son estados emocionales que entran dentro de esa horquilla de no patológico y que podemos estar experimentando todos. Eso es. Sí, además ahora tenemos los nuevos, o sea, bueno, el nuevo psiquiatra, el nuevo gurú, que es el algoritmo, ¿no? Tanto de TikTok como de Instagram. Yo me he dado cuenta que detecta rapidísimamente, pero mejor que o sea, tiene una empatía, el algoritmo detecta exactamente cómo estás y te va mostrando vídeos de mucha gente hablando de, como decíais vosotros, lo que parece salud mental, pero no son más que gente hablando de emociones que muchas veces no tiene formación, ¿no? Y esto tiene que ser hasta peligroso a veces, creo, ¿no? Porque... Sí, vamos, todo sacado de contexto, todo tiene su peligro. Por eso yo creo que es importante esa labor, ¿no? Que Rosa, que es un altavoz, le decíamos, y llega a tanta gente y de una forma tan sensata, pues es importante, ¿no? El poder poner un punto de sensatez en todo esto. Yo, eso sí que lo hago un paréntesis, porque una de las cosas que sí que más hago en mi perfil es un poco también esto, que es trastorno mental, que no es, ¿no? Porque que psiquiatría, que deja de serlo, ¿no? Porque al final, si no, estamos colapsados. Pero bueno, nos estamos viendo de la muerte, aunque no tanto, ¿no? Tanto porque esas emociones y ese malestar muchas veces están detrás de... Sí. Eso, vamos, oye, ¿por qué no volvemos a conectar y te pregunto por la conexión y el compromiso? Eso. Claro, fíjate, esto era una propuesta de tarea, ¿no? Y era que bueno, en principio, ¿cómo trascendemos, no? Porque al final... para evitar o minimizar esa angustia de muerte, la mejor receta es
estar en conexión y comprometernos con lo que hacemos y con los demás, ¿no? Y poder estar en conexión con ellos. Porque al final es nuestra única forma de trascender, ¿no? Más allá de la paternidad o la maternidad, que dejamos un ser que viene de nosotros, pero hay muchas más formas de trascender a través de lo que hacemos, no solamente a nivel productivo, sino a nivel de los demás. Sí, y en este sentido habla Yalom de la teoría de las ondas concéntricas, ¿no? Como un gesto o algo que nos han dicho en algún momento, en principio sin mucha intención, nos ha podido repercutir o hemos podido reflexionar, ¿no? En un ejemplo tonto, que había una compañera enfermera que se llama Natalia, que aprovecho para hacer agradecimiento, que yo llevaba un año trabajando fuera de Zaragoza y viajando todos los días a una hora para allá, una hora para acá. Yo venga a quejarme, ¿qué hago yo aquí? Ahora que estoy en mi mejor momento tendría que estar allí en el hospital investigando. Bueno, la cuestión es que un día me dice la tía, todo seria, oye, pero ¿tienes alguna otra alternativa? Pues vale, ya deja de quejarte. Y vale, que es que me dijo algo muy obvio, que es que no me aguantaba ni yo, pero fíjate, es que eso fue un comentario que en su momento dado fue como un dardo, ¿no? Y trascendió porque a mí me hizo cambiar de actitud. Es una anécdota un poco igual que se va de tema, pero ¿cómo? A veces hay que aterrizar los temas con ejemplos de estos que yo creo que yo me estaba sintiendo súper identificada, porque es verdad que a veces te lo tienen que decir claro, es mejor, ¿no? O sea que... Lo que es bueno... Sí, no, yo quería matizar que tú lo que estabas era trabajo, ¿no? Porque en Zaragoza trabajáis, a veces os tenéis que mover entre cubrís el área sanitaria... Claro, de todo Aragón, es verdad que en Aragón... Lo digo porque este formato de trabajo aquí, claro, por ejemplo, no lo tenemos. Claro, yo creo que ahí tenéis una red, a lo mejor, que los periféricos están mejor conectados por cercanías y allí pues está todo como muy disperso y a lo mejor pues te toca trabajar en un comarcal que está pues a una hora y cuarto en coche del centro, que dicen que no es para tanto, pues bueno, para mí que no conduzco tenías fatal. Que ir a trabajar a una hora y cuarto y volver 3 días a la semana, ¿no? Eso, sí. Bueno, pues pero bueno, todo esto venía por la visita de gratitud, ¿no? que propone Yalom, ¿no? Que una tarea importante es poder agradecer personalmente a las personas que para nosotros han sido inspiración. Podemos decir cosas pequeñitas como esta, o personas que nos han inspirado o profesionalmente hablando, ¿no? Y como que en España yo creo que esto de la gratitud y del agradecimiento no lo practicamos habitualmente y creo que es algo valioso y que nos permite conectar más con los demás, ¿no? Y hablando de conexión, un tema que Rosa y yo muchas veces nombramos en redes, podríamos hablar de la soledad, que es la alternativa, ¿no? La conexión es una buena receta contra la soledad, contra esa soledad existencial y psicológica, ¿no? Por las repercusiones que además tener. La soledad nos termina acercando más a la muerte, o por lo menos más rápido, ¿no? Porque es un factor, ¿no? De riesgo de mortalidad equiparable a 20 años de tabaco, ¿era? O o sea, no me acuerdo exactamente cómo era la cifra, pero... Cuantitativamente no sé, pero sí que recuerdo que en el Congreso de Psicogeriatría comentaban los compañeros que habían estudiado este tema que disminuía de alguna manera esa resistencia del cuerpo al estrés y hacía que enfermásemos más, ¿no? Ya no la soledad de estar solo, sino de sentirse solo, porque podemos estar en compañía y seguirnos sintiendo solos, ¿no? Porque no estamos conectados con los demás, ¿no? Claro, hacer conexiones reales, ¿no? Como más profundas, que muchas y veces tenemos mucha amplitud no y es un poca retweet profundidad. en Twitter, Sí, sino eso, qué bonito. algo mucho más profundo, más existencial. Más real. ¿no? Ay, Ayer el neurólogo David Espeleta nos decía, no me mandes un mensaje, llámame. Claro. Y llámame, quiero oír tu voz. Me suena un mensaje a un cumplido, ¿no? Me felicitas y es como cumplo con lo que tengo que hacer, pero realmente me estoy implicando. Claro, fíjate que esto me ha recordado las postales de Navidad, que estos mensajes se encadena que no te das cuenta ni a quién se lo mandas, versus la postal que mandas por correo postal que yo durante unos años he estado haciendo, ¿no? Porque me parecía un poco una forma mejor de conectar, ¿no? Qué bonito esto. Yo creo que es también por no hartazgo, sino por cantidad. Es decir, ha llegado un momento que tenemos tantas conexiones, es tan fácil conectar hoy en día o tenemos tanta posibilidad, obviamente viajamos más que antes, que la gente tiene tantas conexiones superficiales, por lo que decíamos, mucha amplitud, poca profundidad, que a veces no te permite luego tener profundidad con los que realmente quieres, ¿no? Entonces, fíjate cómo en las nuevas generaciones hay hasta memes y en Instagram de ¡socorro! Me están llamando, pero ¿cómo se atreven a llamarme sin avisar? ¿No? Yo a veces los que venimos de una generación en las que se llamaba hasta a tu casa, incluso a las 11 de la noche y lo cogía tu madre, que te llama el novio o que te llama... Pues vivimos, es verdad que lo vivimos con más naturalidad, pero yo creo que se está perdiendo esa tradición y me ha gustado mucho esto que decía Rosa y también mucho lo que decía Patri de esa conexión como forma de trascender, que no es solo tener hijos, qué bueno.
Sí, ¿no? Y es que justo tengo yo además un post que se está gestando, además en la idea de la imagen que tiene que ver con todas esas conexiones que ha señalado Ana, ¿no? Estamos como hiperconectados. Yo siempre me lo imagino como un montón de hilos que salen de nosotros y se conectan con un montón de personas, pero al final esos hilos, igual que los hilos que nos unen con nuestros padres, a lo mejor en vez de hilos son cuerdas, realmente para funcionar con cierto equilibrio, ¿no? Con algunas personas necesitamos tener cuerdas y con otros hilos. Y esto es sano, porque no podemos tener el mismo tipo de conexión y de compromiso con todo el mundo, ¿no? Oye, ojalá, pero desgraciadamente sabemos que no es así y poder hacer estas diferencias para poder priorizarnos, ¿no? Y también salía en el seminario, salía este debate el gran reto también de la sociedad actual es saber elegir y decidir, porque hay tanto, realmente podríamos estar varias vidas viviendo todo lo que ocurre en redes sociales, ¿no? Y necesitaríamos vivir varias veces para consumirlo todo, por tanto el gran reto es decidir que sí y que no, con qué me quedo y con qué no, o con quién me quedo. No tiene que ser un blanco-negro, con quién sí, con quién no, quizás si ha sonado así, ¿no? Me refiero más a quién voy a priorizar más, a quién menos, porque la vida, pues, Sí, estamos en el Ecuador, ¿no? Decíamos. De establecer prioridades y tener en cuenta en esas prioridades ese sentido, ¿no? Pero sobre todo también el dedicar menos tiempo a lo superficial, ¿no? Y el justo al trabajo, aunque nos apasione, ¿no? Para poder estar Sí. con la gente con la que queremos estar, ¿no? Porque Sí. luego se nos pasa la vida, ¿no? Bueno, te dejamos volver. Estábamos con el tema de la soledad. Además, y tú y yo hicimos hace poco, ¿no? Un podcast, un post donde distinguíamos, ¿verdad?, entre soledad social, ¿no? En cuanto a su aspecto más cuantitativo y una soledad emocional, ¿no? Con respecto a ese aspecto más pues cualitativo, ¿no? Y se refiere al componente más íntimo de las relaciones de confianza. Y luego, otro, y perdona, ya con esto acabo, la soledad no deseada, ¿no? Que poníamos Eso hoy es. también en la jornada, como dice, no hay peor soledad que la que se vive en compañía. Y poníamos una foto de una persona rodeada de un montón de gente con el móvil, Sí. ¿no? Delante. Sí, eso es a través de esa barrera, desde luego. Sí, porque al final es que es todo lo que nos queda para trascender en los demás, ¿no? El cómo podamos influir. Y a mí, ahora voy a decir una horterada, pero me gustó mucho, y para volver a la muerte, la película de Coco, a mí me encanta y la prescribo mucho a mi gente conocida, porque me encantó un poco ese concepto de la muerte, de que no morimos del todo mientras haya alguien que nos recuerde, ¿no? Para el que hayamos significado algo, ¿no? Ay, qué bonito. ¿La has visto? Yo no. Hombre, pues esto tenéis que verla ya. Patricia Gracia nos acaba de prescribir Coco. Coco. Parece poco científico, pero muy trascendente. No, sin duda. Mira, hoy viernes va a haber peliculón. Oye, para seguir un poquito con todo esto, nosotros en salud mental trabajamos mucho indirectamente o directamente con el tema de la angustia de muerte, ¿no? Y que de alguna manera la podemos ver en actos muy cotidianos, en nuestro día a día, algo que podemos, ¿no? Así nombrándolo, la angustia de muerte, parece que algo que puede ser que nos pilla lejos, pero realmente lo tenemos mucho más presente de lo que pensamos, ¿no? No sé si nos quieres desarrollar un poquito este tema. Sí. O sea, a ver, por una parte, primero señalar que la angustia de muerte es algo inherente al ser humano. Eso es. ¿Vale? Otra cosa es que neguemos y que no pensemos en la muerte, sobre todo durante la primera mitad de la vida, ¿no? Pero bueno, todos tememos de algún modo a la muerte, ¿no? El temor a la muerte no es que temamos a la muerte de forma global, ¿no? Solemos temer, pues, la imagen que tenemos también por la simbología asociada, ¿no? Pero sobre todo tememos a cosas más concretas. Tememos sufrir, cuando tememos el dolor, ¿no? Tememos el aislamiento, la separación de los demás que supone la muerte, pero incluso la separación de nosotros mismos, ¿no? Y eso es lo que Unamuno desarrolla en su libro del sentimiento trágico de la vida, ¿no? Cómo puede ser que no vaya a haber nada después de la muerte, ¿dónde quedo yo?, ¿no? Entonces es ese miedo, ¿no? Pero de alguna manera ahí está la importancia, pues, para minimizar, o sea, si pensamos en cuál es el temor concreto, cuando hay una persona que teme a la muerte, cuál es el temor concreto, pues de alguna manera podemos a lo mejor abordarlo mejor, sobre todo en personas que estén en una situación de riesgo de muerte más inminente por una enfermedad terminal, ¿no? Porque, por ejemplo, pues ahí está la labor de los cuidados paliativos para minimizar el sufrimiento y mejorar la calidad de vida durante esas fases, ¿no? O también la importancia de estar presente y acompañar a las personas en esas fases, porque muchas veces negamos tanto en la sociedad la muerte que cuando hay alguien que está en una situación de riesgo, parece que no quieres sacar el tema o no quieres que él se entere que se va a morir, y cuando a lo mejor, pues, hay que acompañar y estar presente, ¿no? Y quizá el que sepa que se va a morir o no, quiero decir que esto no vale para todos igual, como decíamos antes, para otras cosas, ¿no? Pero que tiene derecho a saber que se va a morir, porque igual él necesita organizar cosas o despedirse, pero ese acompañamiento es fundamental en esa fase, ¿no? De todas maneras,
Epicuro nos dice, muy, muy epicurio él, que no hay que temer la muerte porque mientras vivimos no nos afecta ni nos hace sufrir, y cuando se nos impone tampoco causa dolor porque supone la pérdida de sensaciones, ¿no? Entonces, bueno, según él no hay temor posible, pero la realidad es que todos tenemos un temor a la muerte que forma parte de la salud, que hay unas fases, como decíamos antes, más trascendentes, ¿no? Y que a la mitad de la vida emprendemos una carrera contra la muerte, y ahí le planteamos a la doctora Ana Molina qué opina, porque nos empezamos a retocar o a alisar o a estirar para no parecer viejos, y si dentro de eso, más allá de las modas y de los modelos de belleza, no hay una angustia de muerte, ¿no? Es verdad, pues mira, nunca lo había visto así. O sea, me ha gustado muchísimo lo que has dicho de, claro, pues yo creo que el mayor miedo que todos tenemos es lo que tú decías, ¿no? De esa separación, ya no de los demás y de todo, sino la separación de ti mismo, ¿no? De dónde quedo yo. Yo creo que es lo que más preocupa a la gente, y nunca había pensado yo en que, o sea, es verdad que cuando nos empezamos con los tratamientos estéticos siempre es algo que planteamos mucho siempre. En medicina estética y en dermatología estética siempre hablamos de que no hay que hablar tanto de anti-envejecimiento o terapias anti-aging, sino que hay que hablar de well-aging, ¿no? De cómo envejecer bien. Hay que dejar de seguir identificando la belleza con la juventud, porque no hay gente muy, muy bella que no es precisamente joven, ¿no? Y hombre, yo creo que estamos haciendo una labor muy importante hablando cada vez más de la muerte. Yo, por ejemplo, que he llevado muchos años la unidad de melanoma, sí que he visto esa evolución que tú decías en los pacientes, de que antes venía un paciente con un melanoma terminal, ¿no? Que es metastásico en fase 4, que se estaba muriendo, y a lo mejor aún, si era una persona mayor, te decía la hija, no sabe nada. No sabe nada, y tú como médico lo veías normal y lo respetabas. La familia no quiere que el paciente sepa que tiene esto y que se va a morir. Ahora me parece una aberración. Ahora que estamos, ¿verdad?, en la fase de informar al paciente, de responsabilidad en todos los sentidos con el paciente, yo creo que es mucho más lógico, ¿no? Oye, escuchándote hablar me he acordado, es que has nombrado ya además autores, ¿no? que hay que revisar. Me he acordado también de Elisabeth Kubler-Ross, porque has mencionado el tema de acompañar a la muerte, ¿no? Y ella fue una psiquiatra, creo que era suiza, ¿no? Que acompañó durante... Yo me he leído de ella, ya digo que tengo un problema de amnesia grave, pero una obra que me he leído de ella hablaba un poco de cómo llegó hasta allí, ¿no? Que fue un poco porque nadie quería, nadie pensaba, ¿no? Y ella pues empezó a sentir un poco de curiosidad acompañando a moribundos, ¿no? Y de alguna manera... Su libro se llama bueno, tiene un montón de libros, pero uno de los más conocidos es sobre la muerte y los moribundos. Y los moribundos, ese es el más famoso. El que me había leído yo es otro, después que habla un poquito de su experiencia, tanto con enfermos de SIDA como con enfermos moribundos, y hablaba un poquito de que se había acercado de una forma casual porque nadie se preocupaba de eso, y se sentó al lado de las personas moribundas, comenzó a escucharles y comenzó a desarrollar pues todas las teorías más conocidas hoy en día del duelo, ¿no? Y vamos, información muy valiosa, pero sobre todo esa información del acompañamiento, ¿no? Y de todo lo que podemos hacer en esas fases, ¿no? Que parece que desahuciemos, ¿no? Y al final es donde podemos empezar a hacer muchas más cosas, ¿no? Esto se me ocurre, o esto lo vemos mucho más también en las personas con demencia, ¿no? Que la cabra tira al monte. Aquí la psicogeriatra. Pero es verdad, ¿no? Que cuando damos un diagnóstico fatalista de una enfermedad terminal o una demencia, parece que estemos desahuciando a la persona, ¿no? Y hablando de desahucios, también el reflexionar sobre cómo la muerte la entendemos como un fracaso médico, ¿no? Como que fuera algo evitable cuando todos nos vamos a morir, y es algo natural, y el precio que tenemos que pagar por ser humanos, ¿no? Así que, o cómo se habla de lucha siempre, que, a ver, contra esto hay mucha controversia ahora en el mundo de la psicología, cuando hay una persona que está en una fase terminal y lucha contra la enfermedad, ¿no? Pero hay mucha polémica porque, claro, se habla de que al que la muerte le vence, que sería lo contrario, ¿no? Entonces que parece que ha luchado poco, ¿no? Que tenga de alguna manera culpa de no haber luchado suficiente, ¿no? Entonces hablaba, ahora no recuerdo en qué texto lo he leído, pero bueno, nombraba un poquito esto, ¿no? Cómo ni siquiera somos capaces de hablar de una persona moribunda, que a lo mejor moribundo tampoco es el término más acertado, pero es una luchadora, ¿no? Y parece que estemos en esa lucha médica contra la muerte, que sea algo que podamos solucionar cuando todos nos moriremos. Ya lo siento decirlo así, pero tenemos que tener conciencia de ello para poder ser más conscientes de nuestra vida. De estos límites nos permite vivir mejor, que es de lo que va este podcast, ¿no? Porque tener referencias
pues yo creo que sin duda algunas nos hace más fuertes cuando no las tienes, cuando vives vulnerable y al vaivén de lo que te dicta, ¿no? No sabes qué, y entonces de repente te ves en contacto con el fin de la vida y echas marcha atrás, echas la mirada atrás y angustia, ¿no? Y hablando de esa angustia, vamos un poquito en la idea de lo que estábamos comentando, de la angustia de muerte, cuándo se convierte en patológica, cuándo esta se manifiesta, ¿no? En esos cuadros que a veces atendemos en nuestras consultas. Sí, en los trastornos de angustia, como su nombre indica, ¿no? Sobre todo en el trastorno de pánico, ¿no? Que las crisis de pánico, pues las personas nos describen cómo tienen esa sensación de que les va a dar un infarto y se van a morir de un momento a otro, ¿no? Sí, porque de hecho la definición incluye, ¿no? Lo solemos describir como sensación de muerte inminente. Es uno de los ítems que mencionamos, ¿verdad? Y cómo luego cogen miedo al miedo, ¿no? Y comienzan a evitar, ¿no? Por ese miedo a que tengan una crisis de esas fuera de un entorno de seguridad, ¿no? Y allí sí que se convierte la ansiedad en anticipatoria trastorno. que les vuelva a pasar. Claro, y esto sí que es un trastorno. Quiere decir que el miedo a la muerte así, ¿no? Pero cuando nos impide vivir ese miedo, pues sí que ya podemos hablar de trastorno. O la hipocondría, ¿no? El miedo a tener una enfermedad grave que haga que comencemos una conducta de comprobación o búsqueda de qué nos está pasando y eso nos esté impidiendo vivir, ¿no? O estemos tan preocupados por estar enfermos que no podamos pensar en otra cosa, ¿no? Y nosotros en consulta, aparte de todo este tema de, ¿no? de los trastornos de angustia, trastornos de ansiedad, abordamos mucho el tema al final, bueno, de la muerte, ¿no? Porque la tenemos sobre la mesa. Al final exploramos casi por defecto las ideas de suicidio, claro. ¿no? Es algo que parece que no, que tradicionalmente la gente dice, no, eso no, no, los que no tienen la formación dicen, no, pero a lo mejor le estás dando una idea o igual promueves precisamente esa idea. Nosotros solemos decir, mira, esto ya se le ha ocurrido a la persona antes y bueno, y eso es un tema que repetidamente en las consultas de salud mental se pone sobre la mesa y se explora activamente y se habla de ello, ¿no? Claro, nosotros, como dices, es que en distinto grado, yo muchas veces y les planteaba a los estudiantes que es muy interesante ver cómo las personas nos hablan de la muerte desde distinta perspectiva, ¿no? Pues por ejemplo, y que es lo que más nos alerta a nosotros, personas que hablan de la muerte en un contexto de una depresión mayor, ¿no? De una depresión mayor, hablamos de una depresión clínica y hablamos de personas que se sienten, se reprochan el pasado, se sienten culpables a veces en un grado delirante, ¿no? Se sienten perseguidos por la policía, hablamos de casos graves, ¿no? Como se sienten perseguidos y porque han hecho algo muy malo que no te saben contar, pero hasta el punto de que les van a meter en la cárcel, ¿no? A ver, normalmente hablo de casos más graves, ¿no? Pero como digo, como un poquito los sentimientos de culpa pueden llegar a ser muy intensos. Sí, yo creo que estos casos extremos o más, ¿no? o más graves y que son muy ilustrativos y nos permite también entenderlo mejor, que si nos movemos a lo mejor en los casos más... Claro, pero igual casos más habituales en la depresión, pues esa sensación de no valgo para nada o esa sensación de falta o desesperanza en el futuro, ¿no? Que es lo que hace que la persona con depresión piense en la muerte como una salida, ¿no? Y esos son los casos más obvios en los que el suicidio es prevenible porque la depresión se trata y se cura. No siempre, obviamente, tras el suicidio hay una depresión clínica, aunque hay que descartarla. Pero bueno, es el cuadro que más se asocia, ¿no? Es el suicidio donde es más frecuente. El cuadro clínico que más se asocia. Es verdad que muchas veces en la consulta del día a día, muchas veces las ideas de muerte pues son ideas que la persona pone encima de la mesa también dentro de un contexto de malestar o una situación problemática que no sabe cómo afrontar o no puede controlar. O de angustia muy aguda, ¿no? Claro. A veces también lo vemos como... Que no dejan de ser situaciones de riesgo porque a lo mejor la persona en ese momento no sabe cómo resolver y en la desesperación pues puede tener un riesgo suicida, ¿no? Y evidentemente pues lo que sí que es importante decir es que estas situaciones... todo tiene solución menos la muerte, que me gusta a mí decir en consulta, o como lo decía mejor el filósofo, pues, y hemos dicho antes, la muerte ya es la imposibilidad de las posibilidades, ahí ya sí que no se puede recibir ninguna ayuda, ¿no? Pero es muy interesante. Y ahí no hay marcha atrás ni hay arrepentimiento, ¿no? Claro, muchas veces te dicen, sí, pero dejo de sufrir, ¿no? O dicen, no soy tan valiente para... Hay personas que sí que tienen pensamientos o deseo de morir, pero no... te dicen, no soy tan valiente para hacerme daño, pero dices, bueno, o eres valiente porque sigues en ello, ¿no? Que es muy valiente para estar sufriendo y estar en el día a día ahí, ¿no? Pero bueno, por eso sí que es importante y tenemos que también decir desde aquí que el suicidio casi siempre es prevenible y es importante pedir ayuda porque todo tiene solución o se puede, al menos si lo ponemos enfrente de alguien y de alguien profesional, ver qué soluciones o qué alternativas tenemos frente a eso, ¿no? Qué importante, ¿no? Hacer esta llamada a pedir ayuda.
Y este aumento de suicidio del que tanto se habla últimamente en la televisión entre los jóvenes puede tener que ver por una falta de herramientas de gestión emocional, más que porque entiendo que ahí no habrá tanto un cuadro de depresión detrás, sino gente que no sabe cómo, o sea, que no entiende ni lo que le está pasando, ¿no? Y que o no, o bueno, habrá de todo. Claro, hay muchas conductas autolesivas también, ¿eh? como mecanismo autorregulador, también como conducta de imitación. Decían que era como la conducta que más predecía, que era la conducta asociada que mejor predecía un suicidio eran las autolesiones. Claro. Decían ayer en el telediario, claro, habló, atención. Yo no soy experta en adolescentes, insisto, pero en lo que pude ver o puedo ver en las guardias, la verdad es que en adolescentes todavía es más complejo, porque a veces la autolesión en sí puede ser un mecanismo regulador y que el adolescente no piense en sí en la muerte. Siempre es algo que tenemos que explorar, por supuesto, ¿no? Porque también luego puede haber una autolesión que sea un signo de malestar o una forma de malestar, de manifestar el malestar, o personas que dicen que se lesionan también como una forma de regular o aliviar la ansiedad, ¿no? Pero bueno, es que ya digo que el suicidio es un tema muy complejo que da para otro. Y me ha gustado mucho este paralelismo que hacías con que no solo autolesionarse no es solo a lo mejor hacerse un corte en el brazo o arrancarse el pelo, es que el mero hecho de seguir atrancado, ¿no? En ese, o sea, de seguir haciéndote daño emocionalmente, sí. Y de no cuidarte, ¿no? Que lo hablábamos en otro podcast. Tenemos un podcast dedicado al suicidio y yo invito y remito a todos los oyentes a ese episodio porque yo creo que es interesante y tratamos muchos aspectos, ¿no? Aunque eso es un campo amplísimo y da para muchos manuales, o sea que imaginaos. Bueno, siguiendo un poquito con el tema, yo creo que Patricia, siendo tú psicogeriatra especializada, ¿no? en este campo, habiendo hecho tu tesis en trastornos neurocognitivos que se llaman ahora, ¿no? Ahora ya también hemos cambiado el término demencia por trastorno neurocognitivo, aunque se sigue usando, ¿no? Un poquito. Esto nos pone, ¿no? También sobre la mesa el mismo tema. Claro, porque al fin y al cabo el envejecimiento, a ver, pues te aproxima a la muerte. Ana lo decía nada más entrar, ¿no? Ya estamos más cerca. Aunque todavía nos vemos lejos y por eso nos permitimos, yo creo, hablar con Yo te he visto igual que en la carrera, o sea, yo no he visto ninguna diferencia. Tiene, vamos, ni una arruga, está perfecta, pero sí, es verdad que ya estamos más cerquita, cada vez más. Bueno, pues la cuestión es que en el envejecimiento, cuando pues, la persona mayor, y hablo de las más mayores que nosotras un poquito más, pues claro, cuando en las personas mayores, en las personas ancianas, la muerte tiene mayor predominancia por su proximidad, ¿no? Pero bueno, también es cierto que los mayores atesoran ya un pasado y su experiencia, ¿no? De cara a que están en una fase en la que la muerte configura también su identidad, ¿no? Y Erikson en ese sentido describía en esta fase que la tarea de la persona es poder trascender, como decíamos antes, ¿no? Poder hacer repaso o evaluación o sea, estar en conexión con los demás y sentir esa trascendencia, pero también integrar lo que ha sido su vida, ¿no? Y aceptarlo, claro. Bueno, de hecho, las curvas de felicidad dice que son en forma de U, ¿no? Que tienen, o sea, que cuando más felices somos es en la infancia y luego otra vez en la última etapa. O sea, que es cuando se dispara la felicidad según algunos autores. Ahí viene otro reto porque, claro, hay que superar esa etapa con salud mental y para superar esa etapa con salud mental, pues tenemos que aceptar, ¿no? Que el pasado, pues resignarnos a que no lo vamos a poder cambiar, ¿no? Y aceptarlo como parte de nuestra vida, pero poder hacer de esa historia, ¿no? Nuestra biografía y bueno, pues como decíamos antes, el trascender en esa conexión con los demás que nos impida, o sea, que nos facilite, el disminuir esa angustia de muerte, ¿no? También en un tema que hemos hablado mucho con Rosa, ¿no? Que muchas veces en esa fase y en cómo lo llevamos y en esa felicidad de la que habla Ana, de esa etapa, influye la actitud que tengamos hacia nuestro propio envejecimiento, ¿no? Porque si vivimos el envejecer de una forma muy negativa, pues seguramente no tendremos esa curva de la felicidad que tú describes. Claro, esos estereotipos, ¿no? Sobre la vejez de los que tanto hemos hablado. Pero antes de entrar en eso te quería hacer un comentario, ¿no? Con todo esto que decías de cómo la vejez, ¿no? Nos pone en contacto con, bueno, pues eso, evidentemente tenemos menos futuro y mucho más pasado y por eso hacemos como más repaso y volvemos mucho más al pasado, ¿no? Esto pues con la edad y solo lo vamos notando, ¿verdad? Nosotras mismas, como yo me acuerdo, ¿no? De Residente, que parecía que nunca tenías que hacer una presentación y nunca tenías como cosas que contar y ahora el defecto es que tienes que acortar. Claro, ahora nos dan una hora y se nos queda corta. Y se nos queda muy corto, sí. Como ahora, de hecho.
Así que bueno, pues, tiendes a volver y a repasar Claro, todo ese pasado. todo. Y Erikson lo describe muy bien en esas fases del desarrollo psicosocial y esa última, ¿no? De integridad del ego versus desesperación, ¿no? Que Claro. él ponía como una edad aproximada en torno a los 65 años. A partir de esa edad es en la que entramos en esa etapa en la que, bueno, pues vamos viendo, ¿no? Cómo nos integramos, ¿no? O trascendemos, como decías tú. Claro. Fíjate que aquí siempre me surge a mí una reflexión cuando hablamos de la importancia de nuestra memoria y nuestros recuerdos, ¿no? El crear memorias o el atesorar memorias y cómo la demencia, ¿no? borra esa parte y lo cruel que resulta, ¿no? El pensar que en una parte en la que tienes que integrar tu vida la olvidas, ¿no? Pero diré como mensaje esperanzador lo importante que es esa historia de vida y conectar con lo que ha sido la vida de la persona, porque a lo mejor no puedes recordar o evocar, pero siempre estímulos como la música que le conectan con la raíz, ¿no? O fotos, o sea, cosas que puedan ser un estímulo, o la compañía de alguien familiar que a lo mejor no se acuerda de quién es o qué relación tiene con la persona, no sabe decir esta persona es mi hija, pero sabe que es alguien familiar y cercano y sigue conectado a esa persona, ¿no? Entonces, como en la demencia, a pesar de ese olvido de la historia personal que no son capaces de evocar, también es importante esa conexión con el pasado y con la historia de vida. Sí. Oye, volviendo a nuestro tema de los estereotipos, ¿no? Ese edadismo, discriminación por edad, cómo al final a través de la cultura y de lo que vivimos podemos llegar a influenciar, decíamos, ¿no? en otro congreso recientemente, que las expectativas que tenemos con respecto a la vejez puede hacernos vivir más años o menos años. Bueno, de hecho es que esto lo hemos contado también en este podcast, ¿no? Levy, que es una de las principales investigadoras en este campo, tiene un montón de publicaciones, dice que las personas con estereotipos negativos hacia la vejez viven de media hasta 7 años menos, ¿no? Como si se tratase de una profecía autocumplida, como si esa negatividad, esa serie, ¿no? de adjetivos que le ponemos a la vejez, pues la gente con más años es más torpe, es más incapaz, pierde funciones cognitivas, no aporta, ¿no? Este tipo de pensamientos nos empobrece y al final también puede marcar un poquito nuestro... Es que si siento que ser mayor significa eso, cuando yo sea mayor voy a comportarme así y por tanto caigo en una claudicación por desuso física y mental, ¿no? Qué bueno. Entonces hay cuadros de deterioro que tienen mucho que ver con que como soy mayor, y muchas veces los mayores nos lo dicen en consulta, como yo ya soy mayor, yo ya no puedo estar bien, ya no puedo ser feliz, ya no puedo estar contento, ¿no? A veces personas con depresión que no la llaman como tal y le dicen es que ya soy mayor, ¿no? Pero bueno, en este caso, incluso sin depresión, esa apatía vital, ¿no? Como ya no tengo un rol, ya no tengo una función, y de ahí la sociedad, tanto esas etiquetas que nos marcamos respecto a lo que significa ser mayor, pero también el valor que en la sociedad atribuimos a los mayores, ¿no? Porque parece que cuando ya no somos productivos, cuando nos jubilamos ya no somos productivos, perdemos además esa conexión social de las relaciones laborales, ¿no? Que al fin y al cabo pues, también nos dan un poquito de vida, ¿no? Y eso en una sociedad productiva nos desahucia, ¿no? Hacia no valgo para nada. O esa falta de conexión generacional, hablamos en conexión con la brecha digital, pero es que yo creo que incluso en el lenguaje yo ya empiezo a sentirme desfasada cuando se hablan de términos de nuestros días. Digo, o sea, ya me siento bastante... Bueno, pregúntale a la doctora Ana Molina que se sabe todos los términos de actualidad, los anglicismos. Yo me lo sé todo. Solo te tienes que bajar TikTok, estar soltera en tu casa aburrida y ya te digo yo que en 2 días eso no te preocupes, que en 2 días te pones con el lenguaje pues, de los jóvenes. De alguna manera eso sí no hay que problema. eso hace que nos sintamos no conectados, ¿no? Y luego una cosa importante también es cómo... Soltera que no sola, ¿eh? ¿Cómo definimos a los mayores según la edad que tengan, ¿no? Y personas de la misma edad pueden no ser comparables en términos de salud, pero también en términos de vida vivida, ¿no? Y eso creo que lo decía Séneca en su libro de cómo vivir una vida mejor o algo así, no me acuerdo el título concreto, pero dice eso, ¿no? Que mucha gente, no, lo tengo aquí os lo digo con propiedad, de la brevedad de la vida, es un tratado, sí, que también de ahí he sacado bastantes ideas de las que contamos y hablaba de cómo hay gente que solamente se ve que ha vivido por las canas que tiene, ¿no? Por la fecha de su DNI, que tenemos que tener una vida mucho más trascendente y que diga muchas más cosas de nosotros que las canas que peinamos o la fecha de nacimiento. O las arrugas que nos quitamos. No le quites arrugas a la vida, ponle más vida a las arrugas. Es el lema de la doctora Ana Molina. No, que sepáis que las predicciones en dermaestética, y siento arruinar toda vuestra trascendencia y toda vuestra profundidad hablando de mis temas, es que en el futuro no vamos a ver caras con arrugas. O sea, olvidaos de esas caras llenas de arrugas, porque en el futuro no vamos a
a ver caras con arrugas. Igual que ya no vemos muchos dientes mal y casi todo el mundo los tiene blanquitos y tiene sus aparatos puestos y los tiene bien, pues eso mismo está pasando con... Pero con... a mí eso me da desesperanza. A mí me gustan las arruguitas estas que se hacen en los ojos. Las de la Cuando, felicidad, ahora las con la patas de gallo. mascarilla, ahora con la mascarilla que yo veo las arrugas de mis pacientes cuando están bien, ¿no? Que los veo antes de entrar a la sala, ya veo que ya se le ha pasado la depresión. que les ha salido, ¿verdad? Sí, benditas arrugas. Ya, es verdad, pues bueno, esas son las predicciones, ¿no? Luego ya no se cumplen. Ya sabéis No que los quiero seres humanos... hacerle boicot a la doctora Ana Molina. Estos son predicciones y los seres humanos somos muy malos prediciendo el futuro a largo plazo. Sí que somos buenos en el futuro a corto plazo, pero a largo plazo somos malísimos. Bueno, Aldous Huxley, muchos autores ¿no? ya se anticiparon a un futuro en el que nos estamos metiendo, ¿no? Por mencionar algunos, pero no somos tan malos. Bueno, lo que somos malas en este podcast es calculando los tiempos. Patricia tiene que coger un tren de AVE y se tiene que marchar, así que vamos a ir acabando. Siempre nos gusta finalizar con algunas conclusiones. Aquí la otra Ana Molina le encanta pedir tips, algo a lo que rehuimos los psiquiatras y los psicólogos porque nos cuesta la vida, pero vamos a... Consejos, recetas. Consejos y recetas para un buen morir, ¿no? Y no un mal vivir, ¿o cómo? Eso. Yo casi, como me dijisteis que acabáis con tips, casi he hecho un decálogo. No llega tanto, pero... Perfecto, un Y decálogo de diciendo, cómo... todos tememos a la muerte, pero la muerte en sí no tiene nada que temer, porque volveremos al lugar que estábamos antes de nacer. Y esto lo dice Epicuro, ¿no? Qué bueno. Por si nos angustia, ¿no? Y de hecho, ayer leí a alguien en Twitter que decía, ¿dónde estabas en 1980? Y decía, muerto. Y dice, ¿pero cómo muerto? Y decía, no, pues es que yo solamente entiendo vivo o muerto. Y me gustó porque me parece que va al hilo, ¿no? Oye, yo estaba naciendo justo ese año y tú también. Luego, segundo, como humano, tu cuerpo es mortal, ¿no? Y antes de que la naturaleza te lo pida de vuelta, vive lo mejor posible la única vida que tienes. ¿Vale? Luego, bueno. por otra parte también, que atesoras un pasado y una experiencia que nada ni nadie puede ya cambiar, ¿no? Tanto para bien como para mal. O sea, quiero decir que, a ver, es mucho decir lo de la aceptación y es un reto y es positivo el aceptar nuestra vida como tal, pero a veces resignarnos y seguir mirando hacia adelante también vale, ¿no? Es verdad. Y luego, sobre todo, no pospongas la vida, ¿no? No te conformes con los restos de tu vida para hacer lo que de verdad te importa, porque siempre a lo mejor decimos, pues cuando me... O sea, yo me sorprendo muchas veces en esto. Sí. Cuando me jubile, sí, que me quedan 20 años, pero cuando me jubile o cuando me pase esto o cuando acabe este trabajo voy a hacer, ¿no? Y nos olvidamos de vivir el hoy, porque además después de esto que planteamos cuando esto acabe nos viene otra cosa y nunca llegamos a conectar con lo que de verdad queremos hacer o deseamos, ¿no? Eso está mejorando, ¿eh? Eso sí que viene ya con la edad, ¿verdad? Que eso sí que yo lo noto en mis amigas, en mucha gente que me rodea, que conforme vas cumpliendo una edad la gente ya no tiene tanta paciencia o sea, tiene otra percepción del tiempo y ya no es el cuándo tal, ya es ahora quiero hacer esto y nos volvemos más disfrutones. Ojalá, ¿no? si lo que empezáis a notar es que estáis haciéndolo bien. ¡Eso! Y por último, que tenemos que consumar nuestra vida para morir de forma victoriosa. Ahí, ole. Esto es de Nietzsche, ¿vale? Bueno. Pero me parece que en ese sentido, ¿no? Nos guste más o menos por otras ideologías, pero yo creo que en ese sentido esa es la autorrealización de verdad, ¿no? El que vivamos al fin y al cabo como si nos pudiéramos morir mañana, y eso no significa tampoco vivir de forma superficial, porque sí, sino haciendo lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Y conectando con quién estamos o con quién somos, ¿no? En realidad. Eso, o sea, como acostarte cada día sabiendo que has hecho las cosas un poquito mejor que el día anterior, ¿no? O que has hecho las cosas como tú querías hacerlas, o sea, que no has actuado en base a lo que tú decías, a las expectativas de los demás, sino conectando contigo, con la gente que te importa, ¿no? Pero a veces no caer en el checklist, porque a veces he hecho Ya. todo lo que tenía que hacer, ¿no? No hablo de checklist de Eso. productividad, de lo que Eso. tú dices, más superficial, sino Sí. cosas de tuyas, ¿no? Más Eso internas es. de, yo quería ser más asertivo, o quería Claro. ser más disfrutón, quería ser un poquito más hedonista, o vivir una vida con más propósito, y esto Claro. que he hecho hoy me va llevando por ese camino, así que me acuesto tranquilo sabiendo que me voy acercando. Mira, y esto me permite empalmar con lo que os decía de que iba a ser mi despedida, ¿no? Porque al fin y al cabo, hoy hemos hecho una conexión muy valiosa, ¿no? ¡Es verdad! Totalmente. Porque cuando normalmente tenemos una experiencia de conectar con las personas que nos sentimos bien, pues eso nos hace acostarnos mejor, ¿no? No perdamos el tiempo en esos encuentros que no nos aportan nada, ¿no? Eso. Y quería hacer una visita de agradecimiento de las que proponía Yalom para agradeceros primero vuestra labor como divulgadoras desde la profesionalidad y la sensatez, ¿no? Cada una en vuestro campo. Y luego, pues el haberme invitado aquí a hablar con vosotras, Buah. que ha sido un gusto. Imagínate el agradecimiento que tenemos nosotras, y cuando me lo dijo mi hermana fue como o sea, yo me tenía que ir este fin de semana, tenía que estar en un viaje con amigas esta tarde, que hoy estamos grabando en viernes,
y me dijo mi hermana, va a estar Patri en Madrid y a lo mejor se anima a grabar un episodio con nosotras. Dije, mira, esto es el evento del año, o sea, fuera todo porque que venga Patri a Madrid y que se ofrezca a grabar con nosotras este pedazo pozo de sabiduría, es todo un honor, así que gracias a ti, infinito, vamos, Hoy gracias. nos podemos ir a dormir tranquilas. Sin duda alguna. Muchísimas gracias, Patricia. Nos ha encantado un tema, ¿no? Que hay que poner sobre la mesa, como bien se ha dicho aquí, y que nos va a ayudar a vivir mucho mejor. Así que con esto nos despedimos. Esperamos todos vuestros comentarios, sugerencias y estrellitas, por supuesto. Eso, y todos a seguir a Patri con su medicina gráfica en su cuenta, que la repetimos, Neuropsiquiatría ZGZ, de Zaragoza. Neuropsiquiatría Zaragoza. Y nada, que mil gracias. Nos escuchamos el próximo viernes y dejadnos vuestros comentarios, como decía Rosa. ¡Un abrazo!